Hola muchachos de sexto básico, como ya es de costumbre vamos a estar revisando nuevos contenidos, pero quiero felicitar a todos aquellos que han ido cumpliendo con todas las actividades hasta la fecha, comentarles que el trabajo que han realizado es el adecuado, en este caso haciendo un equilibrio entre el contenido y el tiempo del semestre, así que es sumamente positivo el trabajo que llevamos hasta la fecha. ¿Por qué vamos tan rápido? Vamos rápido porque no hemos tenido trabajos de manualidad, por ejemplo, entendiendo en que estamos en un contexto en donde no, no nos va a facilitar el desarrollo de una actividad propia, pero sí el trabajo de contenidos, que es lo que ustedes deben tener como conocimiento hasta la fecha, va de manera positiva, ¿ya? Antes de comenzar, vamos a recordar un poco el contexto en el cual estuvimos en la clase anterior. En este caso, en la clase anterior nosotros estuvimos trabajando las etapas de la independencia, pasando por tres: la patria vieja, la reconquista o restauración monárquica y la patria nueva. Desde la patria nueva en adelante nosotros vamos a hablar ya en este caso del proceso de independencia como tal. Pero una vez que nosotros tenemos la independencia, recuerden, en este caso, eh, los patriotas, que es el ejército que se va a conformar para expulsar a los realistas, que son los españoles, una vez que tienen el triunfo, la batalla de Maipú, una vez que ya se consolida la victoria, tenemos que empezar a organizar el país. ¿Cómo vamos a gobernar? ¿De qué manera nosotros vamos a gobernar? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Ya no está la imagen del rey, no está la imagen de la monarquía. Entonces, para eso vamos a empezar con una república. Recuerden que empezaron a llegar ideas ilustradas, empezaron a escuchar, en este caso, que en Francia se había iniciado una república. En este caso, las causas externas están ayudando mucho, ayudaron mucho. Entonces la mejor alternativa es organizarse, en este caso, en base a una república. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso, acá viene un poco la incoherencia de la organización de cómo parte nuestro país. Porque una vez que nosotros garantizamos ya la victoria en contra de los realistas españoles, pensamos que ya todo está bien, pero vamos a tener distintos grupos que quieren imponer la forma de cómo organizar el país. En este caso vamos a tener la disputa entre liberales y conservadores. Cada uno tiene una forma de ver la política, una forma de ver el país muy distinta, ¿ya? En este caso, en el periodo de 1823 a 1830, en Chile se ha caracterizado por un periodo de anarquía. ¿Ya? Hay una inestabilidad política, donde empiezan los ensayos constitucionales, donde se empiezan distintas leyes, pero nadie está conforme. Partimos con un gobierno, en este caso liberal, pero eso va a generar ciertas consecuencias, ¿ya? Durante estos años, la clase dirigente chilena buscó organizar la naciente república y dar impulso a la decaída economía. Una vez que nosotros comenzamos la independencia, ya empezamos endeudados con Estados Unidos, por ejemplo, que nos hizo importantes préstamos para potenciar el ejército, y también vamos a tener otro conflicto que van a aparecer las tendencias políticas, que fueron en este caso dos grandes bloques, los liberales y los conservadores. Entre los liberales y los conservadores vamos a tener distintos grupos.
Nosotros vamos a hablar de los pipiolos y los pelucones. Se le conoce a los pipiolos los liberales y los pelucones del grupo de los conservadores. ¿Ya? Tras una década de gobiernos de corta duración y de un encendido debate y lucha por proyectos alternativos de organización de la República, los conservadores se levantaron contra el gobierno liberal de Francisco Antonio Pinto, venciéndolo en una guerra civil. O sea, ya estamos hablando de una guerra civil, cuyo punto cúlmine fue la batalla del Ircay en 1830, en Talca. Con este triunfo se puso fin a la Constitución de 1828 y se dio inicio al periodo de los gobiernos, en este caso conservadores, que van a ser los 30 años de los gobiernos conservadores, donde se va a crear también la Constitución de 1833. ¿Ya? Ahora, en ese momento, antes de que ocurra la guerra civil, la batalla del Ircay de 1830, están los ensayos constitucionales y leyes, la Constitución de 1823. En este caso, puso énfasis en las conductas y comportamientos privados de los individuos, por lo que fue compleja aplicación. Las leyes federales de 1826 establecieron 8 provincias, a las que dieron gran poder y autonomía, lo que generó rechazo en el sector conservador. La Constitución Liberal de 1828, que fue la última que estuvo en el periodo liberal antes de la batalla del Ircay, determinó un Estado unitario pero descentralizado y amplió el derecho a sufragio. Importante ahí, fue criticado tanto por los conservadores como por liberales, ya que no se adaptaban completamente a sus intereses. O sea, en el fondo, acá va la importancia de la Constitución, porque si esta Constitución tiene el apoyo del pueblo, obviamente el pueblo va a estar contento, pero como estamos empezando a organizar este país, cada uno quiere imponer sus intereses, cada uno quiere, estamos armando la base de este país en una constitución, pero el problema es que no se ponen de acuerdo y al no ponerse de acuerdo generó en este caso una guerra civil. Ahora, importante, los grupos liberales, los grupos conservadores, como les mencioné, los liberales, conocidos como pipiolos, buscaba limitar, en este caso, el poder del presidente, el presidencialismo. Defendían la autonomía de las provincias y planteaban la separación entre el Estado y la Iglesia. Las cosas del Estado, las cosas de la Iglesia, nada junto. Los federalistas eran intelectuales y profesionales que proponían la autonomía de las provincias, siguiendo un ejemplo, en este caso, de Estados Unidos, Estados federales. Los grupos conservadores, acá está el grupo de los pelucones, que buscaban mantener el orden social existente. Creían que el presidente debía tener mucho poder y defendían la unión entre la Iglesia y el Estado, o sea, todo junto. Ahí ya hay un choque. Los estanqueros son los grandes comerciantes que defendían la idea de un Estado fuerte, que les permitieran hacer negocio. Acá tenemos la imagen potente de Diego Portales, por ejemplo. Los o'higginistas, militares que buscaban el regreso de O'Higgins, ya que creían que el gobierno debía liderarlo un hombre fuerte. Una especie de imagen de líder, y al final, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Sacar esa imagen de líder, ese autoritarismo, ¿no es cierto?, que estuvimos en base a una monarquía y vamos nuevamente a buscar la imagen de otra persona. No es la idea. Como todos estos grupos no se pusieron de acuerdo, generó la batalla del Ircay entre conservadores y liberales. Quienes triunfan en este caso van a ser los conservadores. ¿Cuáles son las características de los conservadores? Las características en este caso, hablarle un poco del contexto. En 1830 los conservadores se impusieron militarmente en la batalla del Ircay. Durante 30 años gobernaron la República de Chile. Organizaron el orden interno, sometieron a la oposición liberal, impulsaron la economía y establecieron una soberanía efectiva sobre el territorio.
O sea, si nosotros leemos eso, puras cosas positivas, pero no garantizaba la participación de todas las personas, que después lo vamos a ver. Los gobiernos conservadores se caracterizaron por su autoritarismo político, por la implementación de un Estado fuerte y centralizado, y por la preservación de la unión entre la Iglesia y el Estado. Este orden ideario conservador fue institucionalizado mediante la promulgación de la Constitución de 1833, una constitución sumamente importante en la época que va a generar algunas reformas con el tiempo. ¿Qué es lo que nos menciona la Constitución de 1833? Vamos a tener tres preguntas. ¿Qué principio establecía? Una república unitaria con un gobierno representativo. La religión del Estado era la católica, excluyendo a otras creencias. O sea, la imagen de Lutero y de todas las reformas y creencias son mal vistas. Entregó al presidente el patronato de la iglesia, es decir, que podía intervenir en el nombramiento de obispo y párroco. O sea, no tan solo el presidente va a estar en el mundo político, sino también en el mundo religioso. ¿Qué facultades tenía el presidente? Nombrar las autoridades provinciales y judiciales, dirigir las fuerzas navales y militares, declarar estado de sitio, vetar o rechazar las decisiones del Congreso. O sea, estamos viendo que existe un en este caso, presidencialismo sumamente potente, ¿ya? En donde al final el último que va a autorizar va a ser el presidente. Y no va a tener si existe una oposición, no va a generar grandes cambios. Por eso, al final, los grupos liberales empiezan a decaer en este proceso. ¿Quiénes podían votar? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden ser parte de la vida política ciudadana de la época? De partida, los hombres. Comentarles a las niñas que en los inicios de todo este tema de democracia, del sufragio, solo participaban los hombres. Obviamente no es positivo, ¿ya? La constitución de esa época. Recién ya llegando al siglo XX la mujer empieza a participar. Y nosotros tenemos en la historia de nuestro país, la historia de Chile, solo una mujer presidenta que fue en este caso Michelle Bachelet, ¿ya? Bueno, hombres mayores de 21 años que, ojo, para los casados y mayores de 25 años para los solteros, que tuviesen propiedades inmuebles o que ejerciesen empleos cuyas rentas fuesen equivalentes. O sea, estamos hablando de personas que tienen recursos. Y en la época, en 1833, los índices de pobreza son altos. Eso quiere decir que la participación va a ser más reducida. Y como es una población reducida, al final va a garantizar que siempre los que van a participar en el sufragio van a ser conservadores, porque son gente pudiente. Y acá vamos a tener los tres gobiernos que van a durar 30 años. Si se dan cuenta, 1831 y 1841. ¿Ya? ¿Por qué tanto tiempo? En este caso, la constitución de esa época, el tiempo de duración de un presidente eran 5 años con derecho a reelección. Eso quiere decir 5 años más. En el caso de la constitución de nosotros hoy en día, 2020, el presidente dura 4 años sin derecho a reelección. Inmediata. Porque una vez que pasen 4 años más, puede volver a ser presidente. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, con Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que se repitieron el plato. Ahora, en este caso, José Joaquín Prieto, que al momento de, una vez que se garantiza el triunfo de los conservadores, la batalla del Ircay en 1831, él comienza su gobierno y va a durar 10 años. ¿Qué es lo que hizo? Bueno,
acá está la presencia de Diego Portales, que va a ser sumamente importante en la conformación de esta constitución, porque él es- quiere garantizar el orden, quiere garantizar los intereses propios también, ¿ya? De una economía que venía mal, ya venía mal, entonces era necesario poner orden, autoritarismo. Ahora, ¿qué lo van a trabajar en el libro cuando ya tengan sus páginas? Se promulga la Constitución de 1833. Bueno, fue ministro del Interior de Guerra y Marina. Manuel Bulnes Prieto. Bueno, se inició la ocupación de Magallanes y la colonización alemana en Yanquihue y Valdivia. Se desarrolló el movimiento intelectual de 1842 y en este caso Montt promulgó el Código Civil de 1855 y la Ley de Instrucciones Primarias 1860, la fundación de la Escuela Normal de Preceptores Normalistas y la fundación de Puerto Montt de 1853, donde ustedes en el libro van a encontrar otras, ya que en estos periodos van a ver otras obras, otros, otros hitos importantes que solamente yo destaqué en este caso, estos que aparecen acá. Y eso va a ser los gobiernos que van a estar presentes en base a la Constitución de 1833, ¿ya? Eso es puntualmente el trabajo del día de hoy. Luego ya la próxima clase vamos a hablar de las reformas liberales, donde los liberales empiezan una carrera política y empiezan a imponerse también, porque ya los conservadores empiezan la decadencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que van a trabajar ustedes en su guía? Recuerden que el trabajo siempre es texto más power. Ahora, en este caso, ¿cuáles son las principales diferencias entre los grupos conservadores y liberales? Conservadores y liberales. Recuerden, un grupo quiere la iglesia dentro del Estado y otro grupo quiere todo separado. Un grupo quiere un autoritarismo, centralismo y otro grupo no quiere eso. Ustedes lo tienen que identificar acá. Menciona las principales características de los gobiernos conservadores, que también lo mencioné. Bueno, acá, según la Constitución de 1833, estableció un sufragio censitario. Ese concepto aparece en el libro, pero